Hola, ¿cómo están? Espérenme, déjenme mandar una invitación. Ajá, viajando. Ya está. Ok, hola, ¿cómo están? Agustín, hola. Gustavo, buenas, ¿cómo estás? Permíteme un segundo. Sí, Pati. Yo, lectora, hola, mi librero Tutti Frutti. Saludos a San Luis Potosí, Agustín. Saludos. Viole, leamos en compañía también, ¿cómo estás? Chayo, Chayito, qué bueno que estás aquí, no nos podías faltar. Aida, también bienvenida. Pues estamos aquí para platicar de este libro que a mí me encantó. Y pues bueno, a ver, adelante, Gus. Así es, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Pati, a este libro una lectura que tuvimos en común el mes pasado, que fue Tiempos Canallas, la novela más reciente de Jaime Alfonso Sandoval, y la verdad nos encantó. Sí, es una gran novela. Ya saben que a mí Jaime Alfonso me encanta como escribe. He leído varios libros de él y la verdad es que ya sean libros infantiles, juveniles, distopías, tiene de todo. Pero con este nuevo libro a mí me encantó por dos cosas. De hecho, subí un video la semana pasada, pero ahorita vamos a platicar más en detalle de por qué me encantó. Primero que nada, al igual que Edmundo Umbrío, la ambientación. Lo ambienta en México, la Ciudad de México, que ustedes saben que yo soy chilanga de corazón. Entonces es un México que uno conoce. No es lo mismo leer sobre un libro donde transcurre la historia en las calles que tú conoces o que has oído hablar de ellas, a que te lo platiquen que en Londres, que en un pueblito del norte de Estados Unidos, y que tú dices, ah, bueno, sí, el Boulevard Avenue. Pues sí, pero no es lo mismo que te digan en la colonia Roma, en la avenida Juárez, que tú ubicas y has caminado por ahí. Entonces yo creo que es un gran éxito, por lo menos con los mexicanos. Los que no sean de México, bueno, les ha de pasar como cuando nosotros leemos de otros lados, pero como Sí, mexicanos se agradece el poder ubicarte dentro de la historia. No sé tú qué opinas, Gustavo. sí, efectivamente, como mexicanos nos sentimos familiarizados con la cultura, con el lenguaje, con la música, porque Jaime Alfonso Sandoval, vemos que mencionó a algunos artistas de aquella época, porque es importante recordar que la novela está ambientada en el en la década de los 80. A partir de la década de los 80 está ambientada esa novela, y vemos que en el 80 México pasó por varias cosas. Por ejemplo, en el 85 el terremoto que fue mencionado en la novela, por ejemplo en el 86 el movimiento estudiantil, y también la crisis económica. Entonces, todo ese contexto social político que Jaime Alfonso Sandoval lo maneja de una manera espectacular, lo toca de manera excelente en la novela. Por ejemplo, Sí. lo del terremoto, que el edificio Begur que se les hacía extraño porque el costo de la renta era tan barato. No, y además, ve, mira, yo te lo voy a decir porque ve, aquí somos de dos generaciones. Yo la novela está en el año 87, 2 años después del temblor del 85. Más que nada, el movimiento estudiantil de esa época no fue tan fuerte, pero sí el temblor. Ujú. Y la colonia Roma, el día de hoy, a pesar de que en su inicio, cuando la crearon, no estaba cerca del centro, el día de hoy es parte de la zona céntrica de la ciudad. Y es toda una zona que fue afectada. Yo en esa época estaba haciendo mi servicio social por ahí. Entonces, todo lo que menciona de cómo se veía la ciudad, tal cual. Además menciona, por ejemplo, en esa época a los camiones se le llamaba delfines. Y por supuesto que yo tomaba el delfín todos los días para ir a la universidad. Y los cines, como te dice que hay intermedio. Y yo aquí hasta puse varias cosas, señalas de cosas de las que habla, Ujú. que dice, por ejemplo, de una estación de radio de La Rocola, no sé qué, era una estación de radio que además oían los abuelitos en su momento. Entonces, a mí es lo que me encantó, lo bien documentada que está, Ujú. porque nada de lo que está escribiendo ahí
es ficción. Todo eso realmente existía. Cuando te habla de los programas de la televisión, eran los programas que estábamos viendo en ese momento, la música que se oía, que dice, es que estábamos oyendo tal música, era la música que oíamos. Entonces, la verdad es que a mí me encantó, además de conocer la historia de la colonia Roma, porque la colonia Roma es una colonia muy emblemática en el Distrito Federal, que nosotros decimos que es antigua, y yo no conocía toda esa historia, que viene desde la época del Porfiriato, sí, que ahí se fueron todos los ricos que huyeron del centro, pero con el tiempo la colonia Roma, como les decía ahorita, queda parte ya en la parte céntrica y caótica del tráfico, y entonces todos los ricos huyeron a lo que es las lomas de Chapultepec, y el día de hoy están también en las lomas y en Santa Fe, que es un poco más lejos. Y como muchos edificios vinieron a, pues, más que de caída, un cambio, porque eran edificios hechos para gente de alto nivel socioeconómico, y a partir de los años 40, mediados de los 40, 50, empezó a ser una colonia de clase media. Por eso hay muchas casas que se tiraron y se volvieron a construir. Y las nuevas casas que se construyeron, que ahorita ya son viejas, son como la que sale en la película de Roma. Sí. Esa casa de la película de Roma fue construida cuando mucho en los 50, pero ya sobre un terreno donde habían tirado algunas de las que habían construido antes, y quedan algunos edificios. Sí, de hecho, la colonia Roma, como mencionas, fue en el Porfiriato. A partir entre el siglo XIX, siglo XX, se empezó a construir esta colonia Roma, y además está dividida en dos partes, Colonia Roma Norte y Colonia Roma Sur. Y déjame decirte, Pati, que estaba investigando un poco más esta colonia, y en el año 85, cuando fue este terremoto, más de 285 inmuebles sufrieron daños, más de 285. No, es que toda la línea del temblor cruzó por ahí, es más, tú ibas a caminar ahí por el 85 y parecía que habían bombardeado. A mí me tocó ir por alguna razón a buscar una amiga, y que no había teléfono cuando el temblor, y nos hacían caminar por en medio de la calle. Estaban los soldados y con altavoces te decían que tenías que caminar por en medio de la calle para que no se fuera a caer en cualquier réplica otro edificio. Y veías 2, 3 casas o edificios bien, y de repente uno completamente tirado. Y así, o sea, la verdad es que fue bastante lastimada con el temblor esa, no solo la Roma, sino muchas colonias alrededor. Así es. Y sí, sobre lo que mencionas, de hecho en la novela lo describe, ¿no? Cuando nuestro personaje principal, Diego, a veces sale a la calle, ya sea con sus amigos o con sus papás, o con su papá, dice que en la colonia había edificios caídos, edificios y casas que aún no habían sido reconstruidos. Sí, y te digo, además lo de los programas, ahorita estoy leyendo uno que le dicen a Re, que me sentí el detective Colombo. Había un programa que es cosa que la generación de ustedes no entienden. No teníamos internet, y Colombo era un programa americano de un detective medio menso que no dabas un quinto por él, y salía cada semana y todo mundo quería ver Colombo. Entonces, ver esos programas aquí reflejados, digo, será lo mejor que Jaime Alfonso también vivió esa época. Entonces, es genial, ¿eh? Tiene cosas geniales. El fonógrafo, la música, llegada a tu recuerdo. En el fonógrafo, en los años 80, ponían pura música por ahí de los años 40, música viejita. No sé si hoy existe el fonógrafo, si alguien de los que está firmado sabe, díganme, pero es que es una estación muy típica, o era muy típica del Distrito Federal en esa época, el fonógrafo, por supuesto que sí. Sí, también otra de la música que mencionan Nacha Pop, que mencionaba varias veces a lo largo de la novela. Inclusive Diego, nuestro personaje principal, tiene un disco de ellos que se le presta a uno de sus amigos. Sí, porque además en los 80 y tantos empezó el boom del rock en español, porque antes de esa época era muy fuerte la música en inglés. La música en español sí eran boleros y demás, pero los jóvenes escuchaban más música en inglés, y entonces después empezó el boom de lo que es el rock en español, de argentinos,
de españoles y mexicanos. Adriana dice que sí sigue existiendo. Uy, en AM, música romántica y antigua, sí. Sí, en aquella época era música de los 40. Yo creo que ahorita deben de poner música de los 80. Sí, 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 yo me imagino que sí. Sí, esa estación, bueno, aquí por lo menos de donde soy en Zacatecas, no se escucha, no se escucha. No, porque es AM. AM es únicamente, para empezar AM, para empezar ahorita ya no, casi no hay AM. Y AM eran las meras locales, Sí, FM eran las que tenían más alcance. Por ejemplo, alguna estación FM podrías haberla escuchado si salías de la Ciudad de México hasta casi llegando a Cuernavaca, pero más allá no. Entonces es muy local, muy, muy de lugar y es un clásico, sí, ¿sí? También, bueno, vamos a platicarles a los que no hayan leído de qué se trata el libro. así es. El libro se trata de Diego, que es un niño que vive en España con su mamá. Sus papás están divorciados, su papá es mexicano y él vive en México y él vive en España con su mamá. Y su mamá por una u otra cosa se muere y él se viene a vivir con su papá a México, pero el papá es un adolescente, ya es maduro, pero quiere vivir como adolescente. Así es. Entonces, no tiene un buen trabajo, su casa es muy chiquita, entonces no caben los dos, están buscando casas, no encuentran y de repente les llega una carta diciendo que han sido aceptados en el edificio Begor. Entonces ellos dicen, pues como si nunca lo fuimos a ver, pero pues como están en Estados Unidos les gusta y entran a verlo. Para eso ese edificio había sido muy elegante, pero ya no estaba tan elegante, pero de todas maneras no les alcanzaba. Y pues son admitidos ahí. Pero desde que llegan, Diego empieza a ver cosas bien raras, ¿verdad, Gus? Sí, empiezan a ver cosas sobrenaturales que él mismo no entiende y su papá por ser tan distraído no las alcanza a percibir. Entonces él piensa que él es la única persona que llega a ver eso, pero al fin de cuentas se encuentra con personas, con amigos de su edad que sí ven esas mismas cosas. Dice, bueno, unos chicos que llegan a ser sus grandes amigos. Por aquí yo, lectora Viole, dice que ella, que fue una época de mucha censura respecto al rock en español. Sí, sobre todo las Sí, letras. Yo me sí, acuerdo que muchas palabras de las letras, sobre todo el rock argentino, las quitaban. Nada más oías bip o las quitaban. Sí hubo mucha censura, pero fue la parte que más, que fue cuando mejor subió. sí. Pero entonces, bueno, conoce a dos, como dice Gustavo, a dos personas que van a ser sus grandes amigos y compañeros de aventura. Uno es Conde y otro es Reque. Sí, Conde es un niño que le gusta investigar, que cree que él es el gran investigador, que es el que ve Columbo y recibe revistas de fantasmas y está convencido que ahí hay fantasmas, porque aunque Diego los vio, ha habido cosas a lo largo del tiempo que han vivido ellos en ese edificio, Reque y Conde raras y que están investigando. Y Reque no es niño, es una niña, aunque todo el mundo le dice que es niño y le choca que le digan que es niño y que es chiquito, pero bueno. Y andan ellos investigando y Diego se les une en investigar qué está pasando en ese edificio, yes. porque hay cosas se oyen ruidos, se ven cosas que nadie entiende. Además hay algo muy raro en el elevador para subir a tu piso, te daban unas como fichas y Sí, tenías que tener la ficha exclusiva de tu piso para subir, porque o si no, no podías subir. sí, sí, ese es uno de los detonantes principales de la novela y también creo yo la historia del profesor Benjamín, la historia del profesor Benjamín con Pablito, que tiene mucha relación con ese elevador. Sí, a ver, platícales la historia nada más el principio, lo que aparece cuando inicia el libro. Sí, bueno, lo primero que aparece es que se dice que ese lugar es muy viejo y además que no se pueden cambiar así no, por nomás las herramientas y se descompone la palanca del elevador porque son herramientas alemanas y solo con herramientas alemanas pueden funcionar. Pero el maestro Benjamín tiene mucho tiempo viviendo allí y lo toman como una persona que está loca, que está enferma mentalmente, pero no es así, sino que lo que le está pasando en la vida real, está pasando en la vida real porque tiene algo que ver con su novia que por no dar spoilers,
Platanova después desapareció de una manera misteriosa, nada más así. Y entonces él está investigando eso, pero la gente piensa pues, que cortaron, que se fue, o no sé, pero piensan, y además piensan otra cosa, porque recordemos que ese lugar hay mitos, hay leyendas de historias trágicas que pasan a través de los años. Sí, la novia del profesor, como dice Gus, desapareció. Hagan de cuenta que un día dice, voy a ir a ver qué pues, sucede con un ruido y nunca regresa. El profesor dice que nunca regresó y todo el mundo dice, no, es que te abandonó, regresó con sus papás o se fue a otro lado. Y él han pasado décadas y dice, es que además él dice, yo la escucho en las noches Sí. que me dice que la vaya a sacar de donde está atrapada. Entonces, este profesor, pues no sabemos si está loco, si no, con todo lo que además está pasando. Hay gente muy rara en este edificio, desde los mismos amigos, Conde, su mamá no tiene papá, no sabemos qué pasó con su papá, vive solo con su mamá, que es una cantante de piano o de De ópera, piano, algo así, da sí, clases de piano, de piano. y pues le gusta siempre la bebida y anda medio borrachita, aunque Conde siempre dice, no, no, es que mamá es muy distraída, siempre la va disculpando. Reque vive con sus tíos porque se murieron sus papás, no sabemos por qué. Luego, vecinos de Diego, hay un par de polacas. Sí, las polacas y las personas que estaban vestidos de negro. Hay un par de polacas que pues es mamá e hija, pero ya grandes y que Ujú. empiezan a coquetear con el papá y hay cosas medio raras. Mucha gente vestida de negro. La dueña del edificio nadie la conoce. Todo el mundo conoce a Pablo, que es el que administra el conserje del edificio, pero a la dueña del edificio nadie la conoce. Y bueno, todo eso llega a una crisis porque en un principio, por un evento que hay con el profesor, el conserje pues ya no puede estar en el edificio. Eh, Entonces es cuando se empiezan a dar cuenta de que nadie conoce a la dueña y de que nadie sabe, o sea, qué pasó con ella. Y en este inter estos tres niños están investigando, porque como les digo, el día que llegó Diego, se encontró con ahí sí no era una forma humana, como un espectro en el elevador, que lo Así, espantó mucho. sí, Entonces empiezan a investigar sobre eso y sobre lo que Conde y Reque ya estaban investigando antes. sí. Y a partir de allí empieza la novela, empieza la investigación y poco a poco se van a dar tanto cuenta de cosas sobre la historia, sobre el tipo de arte que tiene el edificio, que inclusive ese tipo de arte sí existe en la vida real, ese arte que se llamaba Art Nouveau, que fue un movimiento francés que se empezó a utilizar en el siglo XIX y siglo XX allá en Francia, un movimiento francés artístico. Y a partir de allí se empezó a hacer alrededor del mundo esta nueva técnica de arquitectura y este tipo de edificios hay en la vida real en la colonia Roma. Obviamente no con las cosas sobrenaturales que llega a pasar en el libro. Exacto. De lo que dice Gus hay que recordar que la colonia Roma se empieza a construir en la época todavía del porfiriato. Ujú. Y el porfiriato, una característica del porfiriato es que trajo mucha arquitectura y muchas cosas, sobre todo de Francia, porque a Porfirio Díaz le gustaba todo lo francés. Entonces, Sí, este Art Nouveau se trae y se empieza a construir en todos los edificios nuevos de la época, porque además es cuando criticamos mucho a Porfirio Díaz, pero gracias a esta etapa es cuando la Ciudad de México empieza a ser una ciudad cosmopolita que puede competir con ciudades europeas, porque algo que decía Porfirio Díaz es por qué nosotros no tenemos pavimento, porque es la tierra. ujú. Entonces se crea Avenida La Reforma, el Palacio de Bellas Artes, muchas cosas, y eso es parte de esa arquitectura de estos edificios, que como dices, pues, por ser la colonia Roma, una colonia que era de ricos, es donde empiezan a construirse ese tipo de edificios. Así. Y a mí algo que me gusta del libro fue la forma que escribió Jaime Alfonso Sandoval la historia y aparte que definió muy bien a cada personaje. Cada personaje está bien definido
Diego, Tequena, Conte, inclusive los personajes secundarios que llegan a aparecer en esta novela, poco a poco van evolucionando algunos, otros se quedan igual o evolucionan a corto plazo, como es el caso del papá de Diego. Pero ya después el autor nos llega a entender por qué poco a poco evoluciona de esa manera. Evoluciona de esa manera. No, y además de los personajes, a mí lo que me gusta es el tema, y no Ujú. podría dejar de hacerlo Jaime Alfonso. Sí Sí, toca el tema de los fantasmas, es como el mundo umbrío, sí, sí, el mundo umbrío toca el tema de los vampiros, pero te habla también de la familia, de la unión de la familia. Y algo que me gusta es que te muestra familias como son el día de hoy, no la familia tradicional de mamá, papá y niños, no. Diego vive solo con su papá, Reque vive con sus tíos, Conde vive solo con su mamá, porque así es el día de hoy. Y otra cosa que me encanta es cómo maneja el valor de la amistad. así Cómo es. esa amistad que hicieron estos tres niños, al final de la novela, cuando la lean, van a ver, pero son adultos, se dejan de ver muchos años, más sin embargo siguen en contacto y se llegan a reunir en algún momento y no se olvidan, o sea, siguen siendo amigos aunque ya no estén juntos en su día con día. Entonces, esos valores que siempre maneja Jaime Alfonso, la verdad es que son geniales y los pone de tal manera que además no los sientes, pero ahí están presentes. Sí, esas enseñanzas que siempre vienen en sus libros son muy importantes, creo yo, para la sociedad que estamos viviendo, porque mira, por ejemplo, en la historia de Requena, Conte y Diego, nos da una idea de saber por qué son así, por qué tienen ese carácter, por lo que vivieron en su familia, lo que están viviendo con su familia. Por ejemplo, Diego, que es mitad español y mitad mexicano, como mencionaste al inicio, porque su mamá era mitad español, y su mamá era española y su papá era mexicano. Entonces, él tiene una cultura más amplia, por así decirlo, por así decirse. Y me gustó esta parte del libro, porque bueno, sabemos la historia que hay en la vida real entre México y España, y aquí lo vemos muy marcado en la novela México y España de una u otra forma. Sí, México y España. Bueno, y también mete algo sobre artes negras y demás, de Ujú. quién construyó el edificio, porque tiene muchas historias. Sí, Fíjense, tiene la historia de Diego, Conde y Reque, en ese edificio con el profesor, con las polacas, con Pablo y con Sergio. Luego tiene la historia de Emma, porque aunque ujú. no lo crean, además de haber espantos, hay un viaje en el tiempo a los años 40. Emma es una chica que viene huyendo de España, de la España franquista, Sí, con su abuelo, porque desgraciadamente su mamá, y no me acuerdo si era su hermana su hermana. o su hermana, no logran salir, las atrapan antes de salir. Entonces ella llega sola con su abuelo y llega justo a vivir a este edificio donde su abuelo pues está panicado por todo lo que se vivió y sí, yo he sabido de mucha gente que logró salir y que llegó a México y que llegó muy trastornada por lo que vivieron en Ujú. España, entonces el abuelo estaba muy trastornado y no la dejaba salir, la tenía encerrada en la casa. Y es también la historia de Emma, pero por otro lado nos cuenta la historia de unos hermanos que son los que construyen este edificio en México y otro edificio en otro lugar, Ujú. donde crean un puente atemporal o hay, no sé ni cómo decirle. Sí, Pero fíjense, tiene muchas historias dentro de la historia, así que se van uniendo. así es. Y eso me gusta, que en los libros de Jaime Alfonso siempre hay como un hilo conductor principal que ya uno lo empieza a desmenuzar, pero cuando acaba de leer la historia ya no entiende el porqué la historia de Diego, el porqué la historia de Requena, de los edificios, porque esos edificios, el que está construido en México y el que estaba construido se me hace que en una parte de España, si no me equivoco, tiene mucha relación tanto lo que pasan ellos como lo que viven los dueños que lo construyeron y los personajes que viven en ese edificio, tanto en el edificio de México como las personas que viven en el edificio de España. Y además la forma como Ujú. está escrito como si fueran cartas, Sí, realmente empieza como Diego ya grande que le escribe una carta a alguien que no sabemos a quién,
y que le dice, te voy a contar una historia, te va a parecer rara, si quieres dejar de recibir las cartas, mándame tales señales, y le va contando la historia, y tú te vas perdiendo en las cartas, pero de Así. repente te acuerdas y dices, ¿y por qué le está mandando? O sea, ¿quién le está mandando las cartas? Cosa que vas a saber hasta el penúltimo capítulo, hasta el final te enteras por qué esas cartas estaban siendo enviadas. Sí, y aparte creo que esta técnica de hacerlo de manera epistolar funcionó. Bueno, por ejemplo, a mí me pasó, te voy a contar parte de mi experiencia. Y a veces leía la novela, terminaba el capítulo y decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Ya sea contigo o te queda contigo. Y entonces como que eso te hacía engancharte a la novela y no querías soltar el libro. Entonces uno se ponía a leer hasta que ya ni uno no se daba cuenta cuánto terminaba la novela. Sí, porque además la forma en la que está escrito es, cada capítulo tiene su conflicto, pero además te da un poco de información sobre el que viene, entonces te quedas así como que, ¿y qué va a pasar? Y de esas veces, hagan de cuenta que estás leyendo y dices, este es el último capítulo, y ya me duermo, hagan de cuenta. Dices, bueno, un capítulo más, bueno, uno más, y cuando te das cuenta ya te echaste medio libro, porque se lee rapidísimo, vean, no es un libro delgado, es un libro de 500, déjenme ver, 55. 555 páginas, y te lo lees así, Así se es. va rapidísimo. A mí me encantó la forma en que está escrita todo, además se me hace una evolución de Jaime Alfonso, o sea, no solo de los personajes, sino de Jaime Alfonso, Sí, eh, ya no tan infantil, ya es un libro, como yo les decía en mi video, es un libro que a lo mejor niños chiquitos no pueden leer porque por ahí hay una escena, es una escena de sexo, pero pues no se ve nada, nada más dice pues que estaban dos niños ahí juntos y que se empezaron a acariciar y que pasó lo que tenía que pasar. sí, Hagan de cuenta. Como las historias de sexo de las abuelitas, pero pues un niño chiquito pues a lo mejor necesita que se lo expliquen, que tenga alguien que lo acompañe. Entonces ya no es un libro netamente infantil, yo creo que es un libro juvenil y más ya hacia adultos. sí. Y aparte de unas escenas un poco fuertes como la de la historia del Doctor Totter, la del alemán, con los niños y Ah, lo que hacía, yo también opino contigo que si ya está una edad más avanzada como de 14 en adelante, más o menos lo pueden leer. sí, yo creo que de 14, de unos 13, 14 en adelante ya lo pueden leer solitos sin ningún problema. Pero sí me gusta porque ya es una novela más hacia adultos y es un libro, yo creo que después de Méxicoland, Ujú. ya Jaime Alfonso como que ya está empezando más en la novela juvenil, pero juvenil no de adolescentes, sino ya de más jóvenes. Sí, Eh, y tiene unos, por ejemplo, Los fantasmas de Fernando me fascina ese libro de él, pero ese ya es para más chiquitos. En cambio, El mundo umbrío, Tiempos canallas y Méxicoland, yo creo que ya son para jóvenes de arriba de 15. sí, yo también opino lo mismo que tú. Bueno, de los fantasmas de Fernando aún no he tenido la oportunidad de leerlo, pero leí Mexicolán hace 2 años, Montón Tío, el tomo uno lo leí contigo y ya lamentablemente no puedo seguir leyendo los de Montón Tío, leí la segunda parte y Tiempos Canallas, opino lo mismo que tú, sí, sí son para de 13, 14 en adelante. Ese tipo de libros. Sí, sí, sí. Y si no has leído Los fantasmas de Fernando, no sé si hay aquí alguien que lo leyó y está de acuerdo conmigo, es fantástico porque Los fantasmas de Fernando es la historia de un niño que vive igual, una familia como las vive solo con su mamá. Uh-huh. Y de repente llega una tía que no ha visto hace muchos años y le dice, oye, tu papá se está muriendo y te quiere ver y te quiere dejar una herencia, pero tu papá no vive aquí, vive en otro estado, en un pueblito. Y ahí se va el niño y empiezan a pasar ciertas cosas, pero tiene que ver con lo que viven los niños el día de hoy. Por ejemplo, un problema que sale es un problema, no me acuerdo cómo se dice, el del cutting, que se cortan con navaja Ah, cuando sí, se sí. sienten más.
toca ese problema, pero no lo toca como un regaño, sino nada más te dice, empiezas a ver, ni siquiera te dice que es, nada más empiezas a ver la persona que tiene ese problema y demás, y hasta ahí, entonces toca muy, muy bien los problemas sin ser un regaño, y nada más demostrando pues las consecuencias o los porqués, pero sin decirlo tal cual, sin metiéndolo en la historia, eso me encanta. Sí. Y hablando sobre lo que mencionas, Jaime Alfonso Sandoval como que tiene ese toque de crear conciencia sin regañar a la gente, porque, por ejemplo, en tiempos canarias, como a mitad del libro, cuando conoce a Emma, vemos que toca algunos puntos de política, mete algunas cosas de política y lo hace de manera amena y amable para el lector. O sea, no lo hace para imponer la ideología que piensa el lector, sino lo hace para crear conciencias. Sí, y otra cosa que te iba a decir que me encanta del libro es que en un principio menciona a Historia Interminable de Michael Ende, que para mí Sí, es mi libro máximo de todos los máximos. Ya con eso me ganó. Dice Leti que si los fantasmas de Fernando, es verdad que es buenísimo, tienes que leerlo. Y además es un libro que no es tan grueso, se lee en un fin de semana te lo lees. sí, Y fíjate que sí. Una disculpa que te interrumpe, ¿no? Fíjate que sí lo voy a leer porque ya varias personas me han recomendado los fantasmas de Fernando. sí, sí, es muy bueno. Estaba viendo que también menciona cosas de Star Wars, que era en la época hasta que estaba Star Wars, ¿sí? Entonces Sí, menciona muchas cosas de la época. sí, la verdad, sí. Menciona muchas cosas de la época de los 80 y creo que nosotros como mexicanos, nosotros como... Noelia, hola, ahorita en lo que... Bueno, no sé si ustedes no me vean, yo no veo a por Gus. la historia, porque conocemos la historia, la cultura, la música, cómo evolucionó la historia de rock, porque por ejemplo lo que mencionabas tú y una lectora que aquí estaba hace rato sobre la historia de rock, por ejemplo nos enseñaron eso en la escuela, la historia de rock en el tiempo de los 80 que fue censurada por el tipo de emoción que provocaba a la sociedad. Sí, Noelia, hola, saludos a Durango, Vizcaya, ella es de Vizcaya ya. ¿Cómo Saludos, se Noelia. llama? Sí, ayer es bien difícil conseguir los libros de Jaime Alfonso en físico. En alguna reunión que tuvimos en mis grupos de lectura con Jaime Alfonso decía que pues eso depende de los lectores si lo piden. Entonces, si ustedes no están en México, si están en otro país y quieren leer a Jaime Alfonso Sandoval, sobre todo en libro impreso, pues mándenle por ahí. Ya ven que las editoriales están en todas las redes, están en Instagram, en Twitter, en Twitter. Facebook, TikTok. Entonces, mándenles un mensajito y díganles, oigan, ¿por qué no podemos conseguir los libros de Jaime Alfonso? Porque sí nos decía que hay cierta problemática luego para vender en el extranjero por la demanda. Sí, La editorial es Océano Gran Travesía, ¿sí? sí, La editorial de este libro. aquí está. Sí. Sí. Y creo, Patti, que el autor manejó muy bien la literatura fantástica en este tipo de novela. No sé cómo se te hizo a ti. La forma en que combinó el terror, la ciencia ficción y un poco de fantasía. Sí, ponía un poco de todo, pero todo dentro de un ámbito real, Ujú. dentro de una base de un mundo que sí existe, muy, como les decía yo, muy mexicano, pero de ahí empieza a meter el terror, un poco el misterio. El misterio. Sí. Ayer o antier, en un curso nos decían la diferencia entre misterio y suspenso. Misterio es cuando el lector no sabe lo que, o el que está viendo la película, digamos, no sabe lo que va a pasar al final. Ujú. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de aquella película, se me fue el nombre, del niño que veía a los muertos, No, de se me Bruce hace. Willis. Ah, sí, sí, ya me acordé, sí, ya. Que nosotros no lo sabemos, entonces es de misterio, porque hasta el final te enteras que Bruce Willis está muerto. Ujú. Sí, Y en cambio, suspenso es cuando tú como lector o si estás viendo la película sabes que va a pasar algo,
y los personajes principales no lo saben. Y entonces tú estás con, ya va a pasar, ya los van a espantar, ya va a pasar, ¿sí? Entonces esto más bien sería yo creo que de misterio, porque ni nosotros sabemos como lectores lo que está pasando hasta el final que te lo explican. Que te Así, explican qué pasa. Sexto sentido, gracias Adri, el sexto sentido era la película que me refería. sí, Entonces tiene de misterio, tiene de miedo, un poco de terror, un poco de sí, romántico juvenil, juvenil. y entonces combina mucho los géneros, y yo creo que por eso es tan interesante el libro, y por eso gusta a casi todos, porque tiene un poco de thriller, porque pues están tratando de resolver un caso, ¿sí? Entonces tiene un poco de todo. Sí, sí, efectivamente tiene un poco de todo y creo que eso a los lectores nos gusta, nos llega a gustar, nos llega a enganchar y aprendemos un poco de todo porque cuando vamos leyendo la novela, no sé si a ti te pasó, uno se pone, bueno, yo por ejemplo que no viví en que no, que no viví en la Ciudad de México, pues me puse a investigar un poco más de la colonia Roma y de algunas de las cosas que pasaba en la novela. También, por ejemplo, lo que menciona la historia de romance con nuestro personaje principal y otra protagonista de la novela, que no voy a decir para no dar spoilers a aquellas personas que no lo han leído. Y sí, el misterio es mucho en todos los sentidos, tanto al saber quién tocó la puerta, si es un vecino, si es un fantasma, desde saber si llegó el papá o no llegó el papá. Hay mucho misterio y, no, y la verdad esta novela está bastante bien trabajada y sí se ve una evolución en la prosa y en la historia y en la argumentación de Jaime Alfonso Santoro. Sí, sí, no, está muy bien. Ahora imagínense, por eso yo creo que maneja niños. Si no me mal recuerdo, Diego tenía como 12, 13 años, ¿no? Sí, Imagínense un niño de 12, 13 años que viene de otro país, que se acaba de morir su mamá y que su papá lo deja en la casa solo porque le dice, pues me tengo que ir a trabajar y además como trabajaba en una estación de radio, le tocaba el turno de la noche, entonces ahí te quedas solo en la noche. Y en la noche empezaba a haber ruidos y los muebles de la cocina se abrían. Entonces, imagínense este pobre niño sin saber que esa parte te la transmite súper bien. A ver, Adriana dice que la colonia Roma está de moda. Sí, justo mi marido era lo que me decía, Adri, que está súper de moda otra vez la colonia Roma. De hecho, hay muchos restaurantes en las banquetas. eh, pues, se ponen los cafés. Y hay algo que es el mercado Roma, ¿no? El mercado Roma, no sé si Adri me puede decir o alguien, que es como, fueron los que empezaron, que ahora están muy en boga en toda la República, lo que antes era un mercado tal cual de sí. comida, lo que hacen es que ahora en esos mercados ponen restaurantes. Y entonces es un lugar, un centro donde tú puedes encontrar comida china, japonesa, italiana en un solo lugar y es un centro de reunión para la gente que vive por ahí. De hecho, de lo que mencionas, Patti, en esta semana vi una noticia que decía que se ha crecido mucho el comercio del restaurante en México, en la Ciudad de México, que se ha crecido mucho, que se ha crecido mucho el comercio de restaurantes ahí en México. Sí, la colonia Roma sí está de moda. Sonia dice que no ha tenido la oportunidad de leer Tiempos Canallas. Aún no sé qué estoy esperando. Pues no, no te preocupes, Sonia, porque yo voy a tener en el grupo del Club de Lectura Juvenil, lo vamos a leer en julio. Ya, Gusto ya también tuvo un club de lectura Sí, y si no pues, tuviese la oportunidad de estar con Gus, en julio lo vamos a leer en el Club de Lectura Juvenil. Nada más acabemos de leer Frankie de Toño Malpica, que es otro genial, genial. Yo ya le dije a Toño Malpica que por qué no se une y escriben un libro Toño y Jaime Alfonso. O sea, hasta, wow. sí, hasta sería muy padre, estaría eh, una novela de esos dos escritores. Ves, y Adriana dice que Mercado Roma es un mercado de lujo de comida. Sí, aquí en Puebla habían puesto uno muy bonito en un edificio viejo, Ujú, pero pues, desgraciadamente con el COVID quebró. ujú, Pero sí. ya lo volverán a. Sí, primero yo es que sí. Y, y algo que me gustó mucho fue como al final del libro,
mediados de final del libro, casi para llegar al final del libro, que el autor nos llega a dar a conocer la historia de este edificio, y no solo del edificio, sino de los creadores del edificio, pero me gusta la forma en que lo toca, que no llega a ser tan descriptivo, que no te llega a ser tedioso, lo maneja rápido, lo maneja interesante, y así ya conocemos el por qué está viviendo Diego Savilla, Tequena, Conte y todos los que viven allí. Y algo que me gustó del autor, no sé si te diste cuenta, es que había personas que su vida no era muy feliz. Ya ves que a veces hay autores que manejan la vida muy feliz, y lamentablemente pues en la vida real no todas las personas tienen la vida feliz que quisieran, sino que están marcadas por una cosa del pasado, por una cosa del presente. Sí, sí, lo maneja así. Y lo de las historias que dices, se llama un método de caja china, ¿no? Como las cajitas chinas o como las matrushkas, Sí. que tú tienes la historia de Diego, pero le abres y viene la historia del Begur. La abres y viene la historia de Emma. La abres y viene la historia del dueño del edificio. Y son pequeñas historias dentro de la historia, Sí, pero que en un momento dado están todas relacionadas, pero te las va manejando de esa manera que tú sientes que son historias independientes. Te digo, hasta el final te das cuenta de cómo este rompecabezas está completamente ligado, y lo mejor de todo es que nunca te das cuenta que es un rompecabezas. así es, no te das cuenta que es un rompecabezas. Por ejemplo, me llegó a pasar, no sé si has leído La chica de nieve de Javier Castillo. No, ese no lo he leído. No, la verdad, ese libro no te espera lo que llega a pasar, y todo poco a poco es como el ejemplo que mencionaste, es que hay una historia, luego hay otra, luego hay otra, luego otra y otra, hasta que aparece, hasta que llega al punto final de ese rompecabezas. La verdad te lo recomiendo. A mí me gusta mucho cómo escribe Javier Castillo. Eh, entonces, y ese no nada más leí 2 libros de él. ¿Cómo se llama? El que sale La muchacha. la muchacha con las cabezas. No, yo pensaba que era el que es como un libro amarillo con que está una No, muchacha. ese no. No. Porque hay uno que se llama El día que se perdió la cordura. Ese, el día que se perdió la cordura, y la segunda parte, el día que se perdió el amor. No conocía el segundo. Yo es el primer libro que leo de Javier Castillo, La chica de nieve. Me gustó la forma que escribe las historias, porque no lo hace tan amarillista. Porque hay personas que escriben novela negra que llegan a ser muy amarillistas, y la verdad me gustó eso de Javier Castillo. Sí, Javier Castillo, aunque es muy controversial, el día que se perdió la cordura es de esos libros que o te encanta o lo odias y dices es una maravilla o dices es una porquería. Sí, sí, solo hay dos aquí. Es muy extremista lo que yo he visto de las opiniones de sus libros. A mí, en lo personal, el día que se perdió la cordura me gustó mucho, el día que se perdió el amor no, porque es la segunda parte, y yo creo que lo pudo integrar en un solo libro. Entonces, es como en El psicoanalista de John Kassenbach. El psicoanalista es un libro muy bueno. La segunda parte dices, pues lo hubieras podido juntar, o sea, además se pierde el factor sorpresa, que como debe ser en el otro que tú me estás recomendando, que no te lo esperas, y el factor sorpresa es genial en esos libros. Entonces, ya la segunda parte, pues ya no hay factor sorpresa. Sí, así es. Hay veces que las segundas partes llegan a ser malas. Sí, a ver, los que están, algo más que quieran comentar del libro de Jaime Alfonso, Una pregunta que quieran hacernos. que quieran hacer, como yo les decía, si están interesados en leerlo, lo pueden leer conmigo en julio, me avisan. De hecho, el Club de Lectura Juvenil es completamente gratuito, no tiene costo. Entonces, si quieren, nada más me avisan y yo les digo, no dejen de leer el libro. No. No están en México, aunque sea en forma virtual. Ya sé que hay muchas personas que prefieren el libro impreso. Y sí, el libro impreso, vean, yo escucho audiolibros, yo leo virtual, y sí, el libro impreso no puede dejar de ser lo que es, y es riquísimo leerlo en un libro impreso, pero si no Sí. tenemos a la mano el libro impreso,
leanlo aunque sea virtual, vale Sí. la pena. O sea, en serio, se lo súper, súper recomendamos. Aquí Ahí está en está, virtual. aquí está disponible ebook, este es ebook está disponible y también en Kindle. Y la verdad vale la pena leer este autor. Sí. Cretita Lee, Clau dice que es el mejor escritor mexicano juvenil actualmente, sí. Sí, la Yo creo verdad que sí. él y Toño Malpica son geniales. Los Sí, dos son, cada uno con su estilo, pero son geniales. Y además son muy amigos, por eso les digo que creen un Carmen Mola mexicano, o sea, que escriban juntos con un seudónimo, no, sería un exitazo. sí, la verdad sí. Mira, aquí Gisna Bucte dice que se apunta a tu club de lectura a leerlo. Ok, bienvenida, nada más, o bienvenido, porque no sé, No sé, pero tú me mandas un mensaje y yo te doy todos los datos. Estaremos empezando, yo creo que la primera semana de julio. Y va a ser una lectura de un mes. Ya vimos, son 555 páginas. Estaremos leyendo como 180, sí, como 140 a la semana. Pero se lee rapidísimo, ¿eh? Vean, además la letra es de buen tamaño. O sí, sea, porque ya ven, luego hay libros que tienen la letra chiquitita y sí. vean, este tiene buen espacio en márgenes y letra de muy buen tamaño. Entonces es un libro que se lee muy, muy rápido. Y como yo les dije en mi video, si vivieron en la Ciudad de México en los años 80, tienen que leerlo para que sientan lo que yo sentí, cómo te identificas con el libro, de todo lo que dicen. Eso del cine, en serio, es que los cines ahora tú llegas y a cualquier hora empieza una película y los combos, y hay un montón de cajas para los combos. No, antes los cines eran enormes, galerías Sí, enormes, tenían hasta segundo piso, sí, pero empezaba el cine, tenías que comprar el periódico para saber qué función había, ¿sí? Y cuando empezaba, a qué horas empezaba. Y tú una vez que entrabas al cine, en la dulcería solo había una persona atendiendo y era como una isla que todo el mundo llegaba. Y en el medio tiempo era todos correr para hacer una fila enorme en el cine. Y cómo, olvídate, cómo era cuando mucho una bolsita de palomitas, los pistaches que eran muy caros, eh, había de varias cosas. Cuando empezaba la película, todos los niños se ponían a correr a lo largo del cine. Y al final, en muchas películas había permanencia voluntaria, cosa que ustedes no saben qué es permanencia voluntaria, es que tú te podías quedar a ver la misma película todo el tiempo. Sí, Adri, por supuesto que me acuerdo muy bien. pues es ¿Sí? más o menos como, pues me contaste como en la primaria, ya ves que en la primaria, por ejemplo, llegaba la hora de receso, todos Igual. a correr a la lonchería para alcanzar a comprar, y ahí la multitud de gente, ya llegabas por tu lonche y ya te digo. Idéntico, era correr para que te pudieran atender o salirte un poquito antes pero te perdías algo de la película, Sí, ¿sí? Y no, era una experiencia muy distinta a la que hoy es el cine, las dos magníficas. ah, Ahí está Claudia Gretita Le, que se cayó 2 veces en las alfombras que no estaban bien pegadas. Sí, pues además porque a ver, ahora los estrenos, una película dura 2 o 3 semanas y la quitan. sí, No, antes una película duraba 2, 3 meses en el cine. Entonces imagínate un cine con 2 pisos enorme, pues se llenaba el primer, segundo día y después no estaban llenos. Entonces el mantenimiento de esos cines, pues era muy difícil porque pues, no se sacaba. Hasta que los cines, los que eran de Michoacán, los que hoy son Cinépolis, sí, el hijo del dueño se fue a estudiar su maestría a Harvard y dijo, ¿por qué no donde hay un cine, en ese espacio que hay un cine, tiramos la construcción y construimos 4 o 5 cines juntos? Y empezaron los multicinemas, que ya de entrada recibían más dinero. Y luego alguien dijo, oye, ¿y si vendemos los combos? Y decían, no, de comida no sé nada. Y empezaron con los combos, que es un exitazo, es de lo que más ganan. sí. Acá dice que vive enfrente el cine Continental, sí es Ah, de los.
Organización Ramírez, dice Claudia, sí, fue el hijo del dueño de Organización Ramírez el que tuvo la idea, y de hecho fue su tesis de maestría crear ese esquema de los cines, que el día de hoy es un esquema que se maneja en todo mundo, Sí. en todos lados. Y aparte, creo que sí está un poco mejor porque, mira, tú vas a ver una película, hay su lugar para comprar los boletos, lo puedes comprar por internet, lo puedes comprar allí, pero está de manera ordenada, tomas tu lugar para comprar el boleto y luego vas a la lonchería allí a comprar las palomitas o tus papitas o lo que quieras. Pero en su momento fue un tabú porque, perdón, que dije que la dulcería, no, al contrario, el dueño de Ramírez le decía a su hijo que de lo que más ganaban era de la dulcería. Y cuando el hijo le dijo, quita intermedios y puedes meter una función más al día, dijo, no, pero pues ahí es donde gano. Y fue cuando vinieron con la idea de los combos y ellos decían, no, vamos a quebrar. Y no, realmente un cine, es todo un caso de negocios en administración, Sí. Que los cines sacan más de lo de la venta de la dulcería que de la taquilla. Es más negocio de eso. Sí, sí, y de hecho Cinépolis renovó, bueno, por lo menos en México, la forma de ver el cine. Sí, sí, entonces cambió completamente la forma, pero es bueno que en un libro como este se recuerde, sobre todo para que ustedes los jóvenes sepan cómo era antes. Sí. ¡Ay! Sí. Ya te caíste. Sí. Se me cayó. Ya te caíste, ya te caíste. Una disculpa, se que deja como... Pues bueno, ¿algún otro comentario en lo que Gustavo se levanta de que se cayó todo? ¿No? Entonces, ¿algo más que quieras agregarnos? Bueno, ya no más para agregar. Si les gusta el terror, léanlo en la noche también, porque se van a llevar unos sustos. A mí me asustaron algunas escenas, no sé si a ti también, Pati. No, pero es que es muy difícil que yo me asuste. Solamente digo, por ahí hay un libro que me da mucho miedo que voy a leer este año, que es Cuco, pero fuera de ahí no, pero sí, ustedes léanlo. Sí, sí tiene cosas así raritas, ¿eh? Sí. Sí, lo van a gozar, van a reír, van a sufrir, van a llorar, va a haber, hay de todo en este libro. Y, por ejemplo, si no lo han leído, anímense al Club de Patti, que lo va a iniciar. La verdad, yo ya estuve en el Club de Patti y es un club excelente, les va a gustar. Y he colaborado con Patti en otras ocasiones, es una excelente persona y es una excelente lectora también. Gracias, Gus, gracias. Y pues lástima que estamos haciendo esto hasta ahorita porque ya pasó el club de lectura de Gus de este libro, pero también por ahí tiene otros clubs, esténlo checando para que vean sus clubs. Sí, es que la verdad es que Gus se puso vivo y hizo el club de lectura en cuanto salió, ¿sí? Sí. Entonces, pero si no lo han leído, bueno, para los rezagados aquí estamos. Sí, las animo a que vayan con Patti y la verdad van a vivir una experiencia así de perfecta. Bueno, pues muchas gracias por los que nos acompañaron. No platicamos tanto del libro porque no queremos spoilear, porque como son tantas historias y nos metemos mucho en el libro, se los vamos a echar a perder. Sí, más este tipo de libros. En este tipo de libros no se vale nada porque se spoilea. Pero si no es con nosotros, léanlo ustedes en algún otro club, pero léanlo. Lean a Jaime Alfonso Sandoval. Se van a acordar de mí cuando lo lean la primera vez. Sí, la verdad, sí, léanlo y no saben la experiencia que lo van a vivir. Y como dijo Patti, no entramos mucho a fondo del libro porque los vamos a spoilear y ya no se va a disfrutar igual. Bueno, nos vemos. Dejo este video en mi canal de Instagram y veo si lo puedo bajar para pasárselo a Gustavo para que también él lo tenga por si lo quieren ver allá o acá para que sea lo más fácil para ustedes. ¿Sale? Nos vemos, que tengamos este fin de semana. Hasta luego. Y Sonia se va a guardar.